6:37 de la mañana, la Organización de Estados Americanos comenzó este jueves las sesiones de su 54ª Asamblea General con la situación en Bolivia, la prolongada crisis en Haití y la preocupación regional por la escalada de violencia dentro de sus temas de agenda. 32 delegaciones de los miembros activos de la OEA acudieron en esta jornada a la ciudad paraguaya de Luque para la primera sesión de deliberaciones que arrancó con la elección de la presidencia de la Asamblea que recayó en el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, quien dijo que en las Américas no hay espacio para el autoritarismo bajo ninguna excusa. Me acompaña Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. Francisco, bienvenido. Hola, muchas gracias a ti y a Unión Radio por la invitación, Eduardo. Bueno, ¿cómo aprecias esta agenda que en líneas generales yo acabo de describir? Mira, es una agenda muy variopinta, ¿no? La de la OEA en este encuentro, como bien dice, estuvo marcada por el tema Bolivia, ¿sí? Justo cuando comenzaron las deliberaciones se están moviendo los tanques hacia La Paz, ¿no? Ya por ahí la cosa se puso algo turbia. Y otra cosa que bien particular, revisando un poco también la agenda, porque ellos desde mayo ya estaban haciendo deliberaciones para ver, ¿no? Como comité organizador, en este caso el Paraguay, ¿no? El Paraguay y el documento final que se llama Declaración de Asunción, Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región. El canciller del Paraguay es el propuesto para suceder a Almagro en este momento, ¿no? El presidente lo propone, ¿no? En la próxima elección que se vaya a dar. Ya hay un nombre en el tapete, ¿no? ¿Hay consenso ahí? No sabe. Eso lo vamos a ver pronto. Se verá. Eso es lo que vamos a ver, porque hasta ahora parece que sí, ¿no? Pues veis que él en su discurso es muy abierto, ¿no? Y yo creo que eso también estaba viendo también en las invitaciones, ¿no? Y esto es bien raro cuando compara uno con años anteriores, con el tema Venezuela en particular, ¿no? Que en el punto justo de los invitados Venezuela, en las invitaciones no aparece, ¿no? No aparece nada. En anterior tuvimos Venezuela, después que Venezuela se retira de allí con la carta de denuncia por ahí en 2017, veíamos también allí el interinato, ¿no? Que tenía su representante, y en este momento no hay representante de Venezuela. Y por ahí me parece que es positivo en términos de que también va en consonancia con el hecho del retiro de Venezuela hace unos años. Pero mira, también leyendo las declaraciones, ¿no? Llegaron a este documento que te dije sobre el tema de seguridad, ¿no? Creo que fue un tema importante porque hace unos años, Eduardo, esto tiene que ver con el asesinato que se dio justo de un fiscal antimafia, un fiscal muy conocido en Paraguay, Marcelo Pecci, que, bueno, había hecho un procedimiento contra una mafia muy grande de narcotráfico, ¿no? Que estaba allí en esa época. Y él se va de vacaciones, ¿no? Para una isla Barú, que es cerca de San Andrés, en la costa del Atlántico de allá de Colombia, cerca de Cartagena. Y allí llegan, él estaba con su esposa, ¿no? De vacaciones, y cuando estaba ahí llegan dos motoaguas, estos tipos que manejan, ¿no? Las motos de agua, sí, señor. Y lo asesinaron. Lo asesinaron allí. Entonces, eso hizo que, como en este caso la pro tempore, pues la tiene Paraguay justamente, fue un tema importante, ¿no? Entonces, eso es en el contexto de por qué tanto, de hecho, cuando uno revisa la declaración en los 14 puntos, es una transversal el tema de la seguridad. Y la seguridad contra la delincuencia transnacional, precisamente, el narcotráfico y la penetración en instituciones de los estados, ¿no? Creo que fue un tema muy importante en la declaración, sí. Ahora, esta afirmación de Ramírez, en las Américas no hay espacio para el autoritarismo, es una posición romántica de aliento inicial en la nueva responsabilidad. ¿Tú compartirías esa afirmación? Yo creo que tiene que ver con las connotaciones de eso que veníamos hablando, ¿no? De gobiernos que quizás ahorita la OEA pues ha sido también muy criticada bajo la dirección de Almagro en los últimos años, precisamente por una posición quizás muy parcializada con respecto a Venezuela, Nicaragua, Cuba, ¿no? Y en ese aspecto pues la posición de Almagro, sobre todo en el año 2019 con respecto al gobierno alternativo venezolano, ahí ya tomó parte, ¿no? En vez de haber sido quizás un espacio para poder haber traído a las partes a deliberar y conversar, creo que hubiese sido más sano eso, ser juez, ser parte, ¿no? Y en ese caso, y bueno, también muy criticada en aquel momento, te hablo del año 2019, por ejemplo.
Yo creo que en este caso Paraguay está tratando de distensionar un poco la situación y ver, bueno, cómo se desarrollan estas últimas elecciones que va a haber también aquí en Venezuela, ¿no? Eso también va a permear la situación de estar o no ahí en la OEA. Yo creo que te comenté una vez que tú me preguntabas sobre el hecho de, bajo la égida actual, pues, del gobierno del presidente Maduro es muy difícil porque ya hay una confrontación hasta personal. Almagro ha asumido eso como un tema personal inclusive, y creo que Venezuela ahí no va a tener parte. Por lo menos si se está discutiendo, hay debate sobre eso, no se ha tomado una decisión hasta este momento, ¿ves? Hay un debate, sí es verdad. Hay posiciones, hay gente que piensa que sí, otros piensan que no, o por lo menos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también fue electo, ¿no? Su directiva y otras instancias de la OEA en estos días de las deliberaciones, ahí en el Paraguay. Sin embargo, todavía se ve difícil, ¿no? En este momento, ¿no? Claro. Amigos, estamos escuchando a Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. ¿Cómo ves tú el futuro de la OEA en su capacidad ante las necesidades en la región? Oye, para que evite caer o aproximarse en esas acusaciones que tanto se le hacen de que puede terminar siendo algo decorativo, algo Sí. sin un desempeño real e influyente para lo que debe hacer, ¿no? Bueno, ves que en estas instancias de la Asamblea General, que es lo que ocurrió estos días, van las delegaciones, que son los cancilleres, ¿no? En general, los cancilleres pues, tienen su representante en los países en la OEA. Pero en la versión de los cancilleres vemos que esta situación actual, por ejemplo, Venezuela en la región ha cambiado con respecto al 19. Y ya con el Paraguay y otros países que anteriormente no ocurría, ya hay relaciones diplomáticas, volvieron las misiones diplomáticas. Entonces eso ha hecho que se permita ver puentes de conversación, ¿no? En ese caso. No sé, están tratando, va a depender mucho, Eduardo, de la posición de los países, ¿no? De la posición de los países, y yo creo que la pronta salida de Almagro, en este caso, ¿no? En la próxima elección que se dé allí, va a tener mucho que ver también con eso, ¿no? La OEA se ha quedado un poco bastante en el tiempo como un órgano representativo que ha perdido mucha conexión con la región, y también por el problema de las acusaciones a su observación en el tema de las elecciones, por ejemplo, en el caso de Bolivia en particular, pero también pasó en el Caribe, ¿eh? Pasó una situación complicada en el Caribe. Entonces, allí, mientras está Almagro, todavía haber resistencia por parte de gobiernos de izquierda, gobiernos o de centro izquierda, otros no tanto así. Pues Bolivia tiene su representación, si viste, México también tiene su representación allí, y allí en el caso particular, por ejemplo, del intento de golpe de Bolivia, pues fue un punto importante, y hicieron incluso una declaración alterna que no estaba en los planes. Porque bueno, sí, ven el espejo de que lo que ocurra en Bolivia puede pasarle a cualquiera, ¿no? De los gobiernos. Y por eso tuvieron que tomar esa decisión, pues, de sacar esa declaración, y fue muy contundente incluso de la propia OEA como órgano, ¿no? En contra de la posibilidad de un golpe en Bolivia ese día. Francisco, se agotó el tiempo, Sí. pero brevemente una reflexión en voz alta sobre la proximidad con las presidenciales en Venezuela. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo se inserta en este mosaico que es la región? ¿Con respecto a la OEA o en general? En general. Ok. Incluyendo a la OEA, ¿no? Porque, Sí. oye, la gran premisa de los venezolanos y en la región tiene que ser que haya la mayor participación y que haya la mayor claridad a la lectura de todos en cuanto a los resultados. Mira, yo creo que eso va a depender, Eduardo. Sabes que esto es difícil cuando uno habla del tema de elecciones porque es una fotografía del día, ¿no? Y tú puedes tener un montón de gente con el ímpetu de ir a una elección. Y ojo, se lee desde afuera cuando uno ve los periodistas y analistas regionales, ¿no? Que tocan el tema Venezuela en particular. Y entonces tiene que ver también con cómo traslucir o cómo transformar una situación emotiva o quizás intencional a algo fáctico, algo real, concreto. Eso lo vamos a saber solamente el 28. Solamente el 28. Entonces, también se lee de afuera, pues. Interesante. También, y de ahí viene el tema del acompañamiento, ¿no? De ahí viene el tema del acompañamiento. En este caso la OEA no va a estar. Obviamente que no puede estar por la situación que venimos describiendo. Pero hay otros organismos internacionales que van a estar como observadores, incluso la ONU. La ONU va a participar allí, ¿no? Entonces, en eso yo creo que la región está esperando. Y mira, y lo bueno es, y creo que te lo comentaba una vez, Eduardo, que sectores que hace unos años, pocos años atrás, no se pensaba
que iban a estar en elección, hoy están haciendo fiestas electorales por el país. Entonces, eso yo lo veo como positivo, ¿no? Que la gente se monte en el carril electoral, Eduardo, eso es lo importante. Triunfó y va a triunfar la democracia y eso va a seguir. Pase lo que pase, sigue la democracia, el pueblo venezolano quiere seguir en paz. Y eso va a imperar sobre cualquier pretensión extraña que ocurra después de ese día. El pueblo venezolano decide lo que va a decidir ese día en paz. Bueno, Francisco, agradecidos como siempre por tu visita. Pronto te tendremos de nuevo. Coincidimos hace poco en medio de un palo de agua. Sí. Y yo estaba en una moto que no me podía mover, yo escuchaba que me tocaban corneta y yo decía, bueno, pero ¿será que me va a pasar por encima? Y era Francisco mamando gallo. Sí. Oye, pero yo nunca había visto que ni una moto podía moverse. No, sí, una locura, sí. Bueno, y felices con la Vinotinto, ¿no? Qué bueno, oye, ¿no? ¿Qué te parece? No, genial. Amanecimos felices hoy, además, aparte. ¿Qué mensaje? Esperamos muchos años para esto. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje sí, yo tuve suerte, mira, de ver un juego Venezuela-Brasil 2011, cuando yo viví en Argentina, que te comentaba. Y empatamos, ¿no? Es como el continuo de esa época. Perdimos con Paraguay en aquel momento precisamente. Y ahora que Venezuela llega a este punto, genial, ¿no? Bueno, qué alegría esta felicidad que nos regala la Vinotinto. Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional. A la pausa.